hemos estado hablando de una serie de lo que es la grandeza del Evangelio. ¿Sí? Ahorita nos toca hablar del tema de creído en el mundo, cómo Jesús fue creído en el mundo. En otras palabras, el valor tan grande, el valor eterno que significa creer en Cristo. O sea, ¿y qué significa esto? Lo que dice 1 Timoteo 3:16, ¿sí? Lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Vamos a ver en esta plática lo que es creído en el mundo y lo importante que es esto. Vamos a pedir a Dios que nos ayude y que sea el Espíritu el que te pueda hablar a tu vida, a tu corazón. Amado Señor Jesús, toma control de esta reunión, pon palabras en mi boca, Señor. Y pedimos, Señor amado, que sea tan profunda la palabra en los corazones, que la dejes grabada en lo más profundo, que cada uno de los presentes pueda experimentar lo valioso y lo grande que es creer, confiar, rendirse a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, aviva el fuego de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos desde el libro de los Hechos, algunos de ustedes han leído la Biblia, el libro de los Hechos, ¿sí? Cuando se expandió el Evangelio, ¿sí? Vemos cómo se describe ahí cómo fue la fe en Cristo en la vida de las personas, cómo creció en medio de una oposición constante este Evangelio. Y era una oposición tanto religiosa como política. Los primeros discípulos no dejaron de anunciar a Jesús. Ellos iban por todas partes, se enfrentaban a amenazas, arrestos, rechazo de las autoridades. Y desde el principio ellos compartían públicamente a toda la gente el testimonio de que Jesús había resucitado. Lo compartían en el templo y también en las casas. Era parte de la vida diaria de los discípulos de la primera iglesia. No era una fe escondida de que solamente alguien en lo escondido podía creer, no era limitado a reuniones formales, solamente se predicara el día domingo, el día sábado, no era así. Era parte de la vida diaria, una proclamación continua de lo que era el Evangelio. En el libro de los Hechos nos dice que todos los días ellos enseñaban y anunciaban que Jesús era el Cristo, que era Dios, que había resucitado. Y cuando comenzó la persecución, especialmente cuando después de la muerte de Esteban, sí, que lo apedrearon a este discípulo, muchos creyentes, fueron perseguidos de tal manera que fueron dispersados fuera de Jerusalén. Esa dispersión, eso de que se fueron a otros lugares, iban huyendo, pero también no se detuvo ahí. Donde iban predicando, iban compartiendo, iban hablando de su testimonio. Eso nos dice que fueron esparcidos, dice el libro de los Hechos 8:4. Dice que iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. ¿Sí? La presión que buscaba silenciar la fe terminó multiplicándola. Hubo mucha oposición, tú puedes leerlo ahí, venía una oposición muy grande y principalmente del Imperio Romano y de los religiosos que había en aquella época. Pero a pesar de toda esta oposición constante, mucha gente, muchas personas creían en Jesús. El mensaje avanzaba porque no dependía de condiciones favorables, ¿sí? Sino de la condición de quienes lo proclamaban, o sea, de la convicción de la gente. Veían cómo estaban tan convencidos, eran cambios de vida reales que la gente, muchos se estaban convirtiendo en aquel entonces y aún el día de hoy. Más adelante vemos al apóstol Pablo, ¿sí? Que llenó toda Asia del Evangelio, iba por todas las regiones y se expandía cada vez más a diferentes lugares. Pablo viajó por ciudades de todo el mundo romano, del Imperio Romano, predicaba en las sinagogas, predicaba en las plazas públicas, en hogares, y él enfrentó todo tipo de persecución. Enfrentó cárceles, persecuciones, expulsiones, amenazas,
Pero el mensaje siguió extendiéndose, el mensaje siguió proclamándose por todo el lugar. En particular en Asia Menor tuvo un impacto profundo. En Hechos 19:10 nos dice que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor. Esto fue un avivamiento, era una situación de que ya estaba corriéndose la voz de que Jesús era Dios, de que Él había resucitado y estaba transformando vidas de una forma sin igual. El resultado es que miles de personas creyeron y se formaban comunidades cristianas en muchas de las ciudades donde Pablo predicaba. El libro de los Hechos muestra que había, en medio de tanta oposición del Imperio Romano, de los fariseos, de la represión política que tenían, en medio de todo eso, los discípulos seguían anunciando a Cristo. El evangelio se extendió con poder, transformando las vidas. Esto es lo que es creído en el mundo. Entonces, hay tres palabras que resumen estos siglos de tanta sangre, de tanta persecución, que Cristo no solo fue predicado, no solo fue debatido, no solo fue observado, Él fue creído. Fue creído en el mundo, y no en un mundo neutral, sino en un mundo hostil, en un mundo de oposición. En los anfiteatros romanos, en el Coliseo romano, miles observaban las ejecuciones públicas de los cristianos. Aquellos creyentes que eran ejecutados, comidos de leones, quemados vivos, ellos no gritaban maldiciones, no suplicaban desesperadamente, suéltenme, tengan misericordia de mí, no, sino que oraban, cantaban, perdonaban. De hecho, la gente que los observaba, los testigos, dice que pues qué clase de fe les permite morir así. O sea, qué clase de Dios es ese que pueden ellos cantar, orar y tener tanta fe, tanta seguridad y una paz tan tremenda. ¿Qué clase de rey es el que ellos le tienen tanta lealtad? Y por eso algunos soldados, cuando veían estas ejecuciones, terminaron confesando que Cristo realmente era Dios y que cómo era tan poderoso para permitir esto, ¿no? Entonces, la persecución, en vez de apagar la fe, lo convirtió en que se proclamó el evangelio. Hubo un caso en el libro de uno de los discípulos del apóstol Juan. Este discípulo se llamaba Policarpo. Nos dice en la historia eclesiástica que su muerte más o menos en el siglo II, ya cuando él era anciano, y fue uno de los testimonios más impactantes de aquella época. Y cuando se intensificó cada vez más la persecución de los cristianos, las autoridades comenzaron a buscar a este líder, a Policarpo. Ya era grande, pero cuando lo encontraron, él no reaccionó con pánico. Cuando llegaron a su casa, ¿sí? Que él ya vivía en su casa ahí, él se dedicaba a la oración. Y cuando fue localizado, los soldados tocaron a su puerta, llegaron para arrestarlo, él huyó, no se escandalizó, lo recibió con mansedumbre, los invitó a comer, ordenó que se les sirviera alimento, pero les dijo, denme una hora solamente para orar. Solamente les pido una hora. Y en esa oración fue tan profunda, fue tan serena, que algunos de los mismos soldados lamentaron haber sido enviados para arrestar a este anciano. Bueno, lo llevaron al procónsul, estaba ya delante de una multitud para ser ejecutado en aquel estadio romano, y le exigían, tienes que jurar que el César es Dios y tienes que maldecir a Cristo. La autoridad lo empezó a persuadir una y otra vez para que lo hiciera, pero él dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo blasfemar contra mi rey que me salvó? Ante su negativa, la multitud se escandalizó, exigió su muerte, se decidió que fuera quemado públicamente y ocurrió algo significativo. La gente empezó a buscar leña, empezó a salir, a correr, a reunir leña por donde fuera, a encontrar combustible para encender la hoguera. Aquella multitud movida por tanta hostilidad participó en quemar a Policarpo. Bueno, cuando lo quisieron clavar, les dijo, no, esperen, no es necesario que me aten, ¿sí?
pues aquel que me va a dar la fuerza para soportar el fuego, también me va a dar la firmeza para yo permanecer aquí sin moverme. Y fue colocado sobre la pira, y mientras las llamas se levantaban, él oró en voz alta, entregando su espíritu a Dios con reverencia y gratitud. Según este relato, que fue documentado históricamente, su serenidad y dignidad en medio del fuego impresionaron profundamente a quienes presenciaron la escena. Lo que pretendía ser un acto de humillación terminó siendo una proclamación pública donde la gente vio la fe del verdadero Dios en su muerte. La muerte de Policarpo no apagó el nombre de Cristo, lo exaltó al mundo. Y este testimonio de aquel anciano demostró que Cristo no solo era predicado, era creído. Y aun cuando creer significaba enfrentar las llamas. Y es por eso que vamos a ver qué significa creído, porque dice que fue creído en el mundo. Bueno, la palabra creído en el Nuevo Testamento no se refiere nada más a que lo aceptes intelectualmente, ni que digas que existió una afirmación religiosa, sino implica algo interior que te transforma y que te lleva a una relación personal con Dios. Quiero explicarte lo que no es creer. O sea, para que te quites la idea de mucha gente que dice yo creo en Jesús, yo creo en Dios. No es nada más algo cultural, reconocer que Jesús influyó en la historia, en la civilización, o valorar las enseñanzas como un buen profeta, un hombre iluminado. No es eso creer. No es tenerle respeto moral tampoco. No creas que fue un gran maestro, fue un ejemplo de amor, fue mi modelo de vida, es alguien digno de seguir. Pero no es esto confiar en lo que dice creer en el mundo. Tampoco es que lo aceptes históricamente, o sea, que realmente yo creo que existió, estoy seguro que sí fue verdad y que murió y que resucitó. Bueno, no es nada más aceptarlo históricamente. Tampoco es algo emocional o religioso, o sea, que tengas una admiración, una inspiración que te lleve a pensar en Él o de repente orar de vez en cuando, algo como emotivo, ¿sí? Bueno, estos casos, tú sigues teniendo el control de tu vida y tú sigues viviendo tu propia vida. Esto no es creer. Lo que sí es creer en el sentido bíblico, vamos a ver lo que significa. Creer es una fe salvadora primeramente. ¿Sí? Es confiar en Cristo como el único que quita el pecado y te reconcilia con Dios. Es dejar de confiar en tus méritos propios y dices, ya no puedo yo más hacer mis obras, a querer ganarme yo el cielo, ya no puedo en mis fuerzas, estoy rendido ante Él y Él es el único que me está transformando y confío en que Él pueda quitarme el pecado y reconciliarme con Dios. Y ahora voy a depender totalmente de lo que Él hizo en mí. Número 2, una confianza muy fuerte en Cristo, personal, sino implica apoyarse en Jesús, descansar en sus promesas que tiene para ti, verlo como que ya es algo que se está relacionando, alguien que se está relacionando contigo, donde tú dependes de su gracia, cuando tienes una relación viva, una conexión viva con Cristo y no nada más es algo mental. Número 3, creer significa que te rindes totalmente. Significa que no solamente recibes el perdón, sino que renuncias a tu autogobierno. O sea, te renuncias a que ya no te vas a dirigir por ti mismo, por lo que se te ocurra, por tus propias ideas. Abandonas la autosuficiencia, o sea, ya no vas a depender nomás de ti, de lo que tú quieras hacer. Ahora todo vas a depender de que Él te va a ayudar en todo momento. Donde entregas tu voluntad, entregas que Él tome la dirección de tu vida y dices, ahora Señor, va a ser tu voluntad y no la mía. Ahora tú toma la dirección, qué quieres que yo haga, a dónde quieres que yo me mueva y cuál es el propósito que tú tienes para con mi vida. Yo quería unas cosas, pero ahora yo quiero cuál es el propósito que tú tienes para mi vida.
Y número 4, y el más importante también, o todos igualmente importante, reconocer el señorío de Cristo. O sea, aceptar que Jesús no solamente te salva, sino que Él te gobierna. Pues eso es obedecerle, alinearse a su voluntad y vivir bajo su autoridad real. O sea, que ahora el que va a gobernar, el que va a ser el Señor de tu vida, y si Dios te dice, no hagas esto, pues yo no lo hago porque yo amo a Dios. Si Dios no le agrada esto, yo no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios, no quiere. Entonces yo voy a estudiar la Biblia para ver que en la Biblia me dice qué debo de hacer y cuál es el propósito que tiene para conmigo y qué es lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, la esencia de creer en Jesús, ¿sí?, es que tú puedas tener ese conocimiento donde entiendes que Él vino al mundo, que murió por una persona que eres tú, que reconoces que resucitó, que vive como tu Señor y que no se puede creer en alguien si no estás convencido de que lo que Él hizo fue real. Que tengas la convicción de que tienes en tu corazón esta verdad, de que nadie te va a mover de esta verdad, de que no nada más escuchaste una historia, sino que estás convencido de que esta historia fue real, tiene mucho que ver contigo, con tu alma, con tu persona y con tu propósito, y que vino a transformar tu vida. Y número 3 también, esa entrega, donde tú confías, dependes de Él, pones tu vida bajo su autoridad, confíes, descansas en Cristo. O sea, creer es entregar la vida porque se reconoce que Él es digno de poseer tu vida. Fíjate bien. Creer es que tú entregas tu vida a Jesús porque tú reconoces que Él es digno de que Él posea mi vida. Él es digno de que me dirija, de que sea mi Señor. Y eso es realmente creer. Entonces, no nada más es tener algo intelectual o alguna situación de que vienes y conoces doctrina intelectual. No, es una entrega, es su gobierno, es su propósito, es su voluntad. Todo eso es creer, ¿de acuerdo? Pero no nada más dice el versículo creer en Jesús. Dice que fue creído en el mundo. Fue creído en el mundo. Y cuando habla del mundo, yo te voy a decir qué es en la Biblia. El mundo es algo hostil y enemigo de que tú creas en Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, mundo no es nada más el planeta o la tierra en que vivimos, sino son toda esa cultura, los valores, las ideas que te empujan a que tú seas independiente de Dios, que seas autosuficiente, que no creas en Dios, ¿sí? Cuando se afirma que Cristo fue creído en el mundo, es que fue creído en un mundo hostil, en que está en contra de Cristo y en contra de todos aquellos que creen en Cristo. Vamos a ver desde el siglo I, por ejemplo, del Imperio Romano. Ellos tenían culto a muchos dioses. Adoraban al emperador y el emperador que le decían el César era la figura de Dios, era el Dios. Y tú decías que Jesús es Dios, ya estabas en contra de ellos. Negarse, que te niegues a participar en los cultos paganos de los dioses del emperador, de los romanos, pues estabas completamente en contra, ¿verdad? Y confesar que Jesús es el Señor, estaba rechazando al emperador Máximo, al que tenía todo el poder de acabar contigo. ¿Sí? Así es que en aquel entonces el sistema religioso tampoco era neutral, ni la política era neutral, era en contra tuya definitivamente, si creías en Dios. Entonces, lo que se predicaba, lo que se hablaba, era que Dios es el único, es uno, no hay muchos, que era el Salvador exclusivo y que Él resucitó y es el único Dios, y eso te ponía totalmente en contra. Entonces, creer en Cristo no era una opción y no es una opción, es que realmente es una decisión visible, pública y profundamente en contra de la cultura. O sea, no solamente que estás cambiándote de religión o solamente ir a una iglesia o congregarte los domingos, no, estás en contra de toda la cultura de aquel entonces y actual. Ahorita vamos a ver por qué.
Entonces, cuando confesaban al Señor que Jesús es realmente el Cristo y creían que Dios le había levantado de los muertos, eran salvos, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque el significado político era tan fuerte y espiritual, era que la última y la más grande autoridad no era el César, el emperador romano, era Cristo. Y esto era persecución para ti. Entonces, eso era en aquel entonces. También en la actualidad vamos a verlo. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa no conformarte? No conformarte significa que no te ajustes al mundo, a la cultura de afuera. Es que no te domines, que no te dejes dominar ni moldear por todo ese pensamiento que va en contra de Dios. Todos esos pecados, toda esa forma de ver las cosas, ¿sí? Que no te adaptes a lo que tus compañeros, amigos, todos los que te rodean piensan en contra de Dios o que viven en pecado en contra de Dios. Que no tomes ese ambiente que te rodea, ¿sí? Es como un material flexible que se amolda, o sea, si es plastilina o si es algo que la puedes amoldar a como tú quisieras hacer una figura. Entonces, cuando tú te amoldas al mundo, pues te estás amoldando a una figura que es igual que el mundo. ¿Sí me explico? Entonces, no permitas que esos valores, que ese pensamiento, que estas prioridades que tiene el mundo vengan a moldearte de poco a poco tu pensamiento y tu vida, ¿sí? No copies el patrón del mundo. No adoptes la mentalidad que tienen los impíos, la gente, en cuanto a todo lo que se está dando en el mundo. No permitas que esas ideas tomes tus decisiones en base a eso, ¿verdad? Dice que te transformes, que realmente sea un cambio profundo en tu vida y que no te conformes y no dejes que esta cultura venga a cambiar tu forma de pensar, ¿sí? En aquel entonces, de aquella época, había acusaciones públicas, había arrestos, te confiscaban tu casa, te quitaban tus bienes. Igual en nuestra época también en muchos lugares hay este tipo de persecución. No era solo rechazo social, era presión legal y era algo que estaba en contra de ti. Pero en medio de todo eso, el evangelio se disparó. El evangelio creció a pesar de que la gente era perseguida de esa manera. Creció tanto, ¿sí? Pero hoy, digamos que no es tanto la persecución, sobre todo acá en Occidente, no es tanto la persecución que se tenía en aquel entonces o que se tiene en otros países como Medio Oriente, etcétera. Aquí la persecución es diferente, es cultural y es algo que no te van a venir a prohibir que te reúnas a este lugar, sino que te van a clavar en tus pensamientos toda la cultura en contra de Cristo, ¿sí? Ya no es una persecución física, sino que te van a estar rematando por todos los medios de comunicación, por todo, acerca del materialismo, acerca de depende cómo veas las cosas, que no todo es pecado, que depende cómo se vea, de que si ser homosexual o que si ser ideología de género, que si te comportas como un animalito y andas ahí como los Terian, que ahorita están de moda, no lo veas mal, pues es que eso es normal. Bueno, esa es como la cultura que te está bombardeando para que tú te adoptes a este mundo. En la actualidad la persecución es diferente, ¿sí? En la actualidad todo es ideológico, todo es relativo. En el trabajo tienes que sostener tu fe, porque te van a decir, oye, pues no importa, no tiene nada malo que hagamos este fraude, que alteres el inventario de la tienda, que saques un poco de dinero y que no le digas a nadie. No tiene nada de malo que realmente tú como mujer pues salgas con el jefe. Pues es normal, depende cómo lo veas. Te piden en el trabajo que te involucres en fraudes, en estafas. Bueno, de ahí de esa manera empiezan
a la gente a bombardearte, ¿no? En la familia, por ejemplo, cuando el esposo que no es convertido te opone, tal vez no llegue a golpearte, algunos casos sí ha habido golpes, algunos casos ha habido situación de violencia psicológica, pero lo que está haciendo últimamente es también poner circunstancias, situaciones para que no te reúnas, para que no ores, distraerte de esas cosas, para que no asistas a la congregación, para que no te reúnas, para que no leas tu Biblia. Va a haber muchos obstáculos de parte de tu familiar para ponerte trabas y para que realmente puedas seguir a Cristo. Entonces el mundo es hostil, ¿sí? Entonces el costo es diferente y tal vez no quiere decir que sea menos peligroso ahora que no hay persecución tanto como allá. ¿Por qué? Porque ahora sistemáticamente están cambiando tu mentalidad. Porque ahora tu corazón se está entibiando y acomodando poco a poco, de tal manera que no te das cuenta, y cuando te das cuenta ya estás bien lejos de Cristo. Porque ya perdiste tu radicalidad. Allá es evidente la persecución, la gente se aviva. Aquí es poco a poco. Vas perdiendo tu amor por Cristo, vas amoldándote al mundo, a todo este pensamiento, y cuando menos te acuerdas, ya no eres tan radical, no tienes ese fuego. ¿Por qué? Porque es diferente aquí. Y no es menos peligroso, es igual de peligroso. Porque pierdes tu alma para siempre, ¿verdad? Entonces, puede ser presión externa, visible, o puede ser presión cultural, presión familiar. Tu fidelidad ya no es la misma, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Creído en el mundo significa que somos personas reales, que hemos creído en Cristo en un mundo hostil. Es confiar en Cristo, someternos a su autoridad, vivir en santidad, vivir en lo que Dios nos pide, pero en un mundo que no quiere eso. ¿Sí? En mantenerse firme cuando todo empuja a la dirección contraria. Creído en el mundo es no nada más aceptarlo cómodamente, sino es una fe que se mantiene firme dentro de este entorno adverso. Es estar persuadido de Cristo, es rendirte a Cristo, es aceptar la mentalidad de Dios en ti, es que Él es tu Señor y Salvador, y que cuando tenemos presión de alrededor, nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles a Dios. Realmente creer cuesta. La iglesia primitiva perdía sus bienes, los expulsaban, los rechazaban. En la actualidad, en lugares de persecución, los expulsan, muerte pública, desprestigio social. Te voy a platicar de cómo en la actualidad hay también persecución. Y hay un mundo hostil. Encontré un testimonio que me llamó mucho la atención de una cristiana llamada Sara, iraní, de Irán. Ella se convirtió a Cristo. Y te voy a relatar lo que oí de su testimonio, que salió y me llamó mucho la atención. Dice, ella, Sara, era una mujer radicalmente musulmana y ella tenía una tía que después de muchos años, bueno, ella se fue de Irán, se fue a Inglaterra y su tía se convirtió en Inglaterra, a Cristo. Y venía a regresar a Irán con la misión de predicarle a su familia. Tenía en su corazón predicarle a su familia. Ellos eran musulmanes extremistas. Estoy hablando de este tiempo. Cuando la tía se convirtió al cristianismo, su familia quería matarla. La hermana, la mamá de Sara, quería matarla. Toda la familia la rechazó cuando vino a Irán a predicarles acerca de que Jesús es Dios, que no es Alá, es Jesús y que Él es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, la familia la rechazó
Y el último día que ella se fue de ahí de predicarles, la mamá de Sara, la hermana de ella, le dijo, un día te vas a convertir al Dios que yo conozco y vas a adorar al único Dios. Porque cuando alguien de la familia se convierte al cristianismo, la familia musulmana mata a la persona o la hacen desaparecer y la sacan del país. ¿Sí? Entonces, Sara, por alguna razón, tuvo que viajar a Alemania por una situación económica, por motivos de trabajo, y ahí encontró uno de sus tíos también, que lo encontró convertido. El tío le platicó, yo me convertí a Jesús porque Jesús se me apareció en un sueño. Él era un musulmán muy radical y le sorprendió tanto a Sara ver que su tío era muy diferente, había cambiado tanto y había aceptado a Jesús, que era algo muy difícil en aquella cultura. Es muy común que los musulmanes, como no hay quien les predique, es una religión muy hermética, se convierten a Cristo por medio de sueños o visiones, dice, donde Jesús les habla. 8 de cada 10 convertidos musulmanes es porque vieron a Jesús en algún sueño o en alguna visión, ¿sí? Y esto es porque es una religión muy cerrada, muy hermética, ¿sí? Y aquí en nuestro occidente pues no pasa de esta manera. Aquí hay mucha Biblia, mucha predicación. Sara se convirtió entonces cuando fue a Alemania a visitar allá, Dios la tocó, se convirtió allá y dice que cuando llegó a la predicación dijo, yo estaba lista para encontrar a Cristo, yo quería a Jesús. Yo empecé a experimentar un fuego dentro de mí, porque para un musulmán abandonar su religión genera mucho miedo, porque en el Corán hay un pecado donde no puedes creer en otro Dios, porque es penado con la muerte. Y ella, aunque tenía miedo, tenía un fuego más grande en su corazón y sabía que era correcto. Entonces le dicen, mira, tú quieres encontrar a Cristo, te voy a comunicar con tu tía que fue a visitarte hace tiempo. Y te voy a comunicar con ella para que por teléfono hables con ella y ella te pueda compartir mejor la palabra. Y ella era una mujer de oración, esta tía era una mujer entregada a la oración. Y cuando le habló por teléfono, le dijo, tía, quiero entregarme a Cristo, dime cómo le puedo hacer. Quiero ser salva. Y dijo, yo no estoy sorprendida de lo que me estás diciendo. Para mí no es sorpresa. Yo sabía que te ibas a convertir y que ibas a venir aquí. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta de mi oración. Por 15 años estuve orando por ustedes, 15 años de mi vida. Sara se convierte a Cristo, regresa a Irán para predicarle a su familia y el fuego adentro de ella crecía. Dice, en mi corazón había un fuego del Espíritu Santo. Quería predicarle a mi papá, quería predicarle a mi mamá y decirle, Jesús es real, Él cambió mi vida. No podía controlarme. Mi hermana fue, me recogió y yo le quería predicar y le decía, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Le dice, silencio, silencio, cállate, guarda silencio, le dice a su hermana. Fue a su casa, dice, le prediqué a mi mamá. Y mi mamá era muy del Corán, enseñaba, el Corán era maestra del Corán, y yo le prediqué a Cristo y me dijo, no se te ocurra volver a mencionar el nombre de Jesús en mi casa, porque si decimos que Jesús es Dios, puede venir maldición y según ellos puede venir. Pero dice, había un fuego en mi corazón. Durante 6 meses comencé a orar intensamente por mi familia. Y una noche, mi mamá, dice Sara, estaba orando la última oración musulmana de la noche. Y en ese momento, Jesús se apareció delante de mi madre y le dijo, hija, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero que me creas. La mamá gritó y salió corriendo de la habitación. Y dice, era una presencia tan fuerte que nunca la había experimentado. Sentí la presencia de Jesús que nos estaba visitando en la casa. ¿Cómo es posible que una mujer tan extremista, tan musulmana se convierta?
con este encuentro. Mi mamá estaba espantada, había visto un hombre de blanco y me dijo que era el camino, la verdad de la vida. Y yo le dije a mi mamá, decía Sara, dice, yo le dije, es que eso yo lo oí en San Juan, parece que está ahí en Juan. Mira, aquí dice este versículo. Y en ese momento ella se quitó el velo musulmán y dijo, yo quiero entregarme a Cristo, quiero creer en Jesús. De repente entra mi papá y dice, ¿qué está pasando? Y le platican lo que está pasando y su papá se convierte a Cristo. Entra la hermana y la hermana que le había rechazado se convierte al Señor. Y dice, el Espíritu Santo nos visitó. Había una presencia tan fuerte de Dios que nadie pudo haber hecho eso en mi familia. El Dios verdadero se le apareció y se convirtieron en los ancianos principales de la iglesia secreta de Irán actualmente. Entonces, esto lo vemos en aquellos lugares, religiones tan herméticas, tan cerradas, que no hay otra forma que le conozcan. Aquí en nuestra cultura, Dios no se muestra de esa manera. Hay tanta predicación, hay tanta Biblia, hay muchas sectas también que han manipulado los sueños, que creen que cualquier sueño ya es de Dios y sus vidas no cambian. Entonces, por eso aquí Dios no actúa de esa manera. Sí, aquí Dios actúa con una predicación como la de hoy, donde tú estás recibiendo la palabra, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces los sueños la gente se engaña, vieron a un Jesús de blanco, salen maldiciendo con chismes, salen murmurando, van a la iglesia y son igual de chismosos, son igual de ofenden a la mujer, no respetan al marido y bueno, realmente no hay cambios. Pero allá sí es real. Allá estamos viendo conversiones donde ser cristiano implica pena de muerte, 5 o 10 años de cárcel, azotes, dependiendo. Es diferente. Pero qué testimonio tan impactante. Actualmente, creído en el mundo, no es fácil. Es difícil. Aquí actualmente, como te decía, puedes tener una esposa, un esposo inconverso, durante años molestándote, pero tú no dejas de confiar en Dios. Puedes tener un padre, o puedes ser un padre que perseveras porque ves que tu hijo no se convierte, que es rebelde, ¿sí? Pero tú lo sigues amando, sigues sirviéndole, esperando, creyendo que ese hijo va a ser salvo. A lo mejor eres un joven que mantienes tus convicciones, pero tus compañeros en tu trabajo, en tu estudio, ves que todo es hostil, que no es con lo que tú estás batallando con eso. Tantas tentaciones que hay. El creyente no cambia, realmente agrada a Dios. En todos estos casos no es comodidad ser cristiano. Creído en el mundo no es superficial, sino que es una fe que resiste la presión, que perseveras, es una fe que es probada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas personas se entregan a Cristo y no niegan a Cristo? Pues no niegan a Cristo porque han visto su gloria, porque presenciaron realmente y saben perfectamente que Jesús los ha salvado y ha resucitado. Entienden que el Hijo se encarnó, entienden que vino aquí a ser como hombre, como tomó nuestra naturaleza, entró en nuestra historia, comprenden que Él cargó mi pecado, abrió el camino, me dio perdón. ¿Cómo lo voy a negar? Reconocen que Él está vivo porque resucitó, es un símbolo real de victoria y está sobre la muerte, porque saben que hoy vive y reina con autoridad. Y cuando alguien entiende esto y no está aferrado a una tradición, está aferrado a Cristo, Él permanece, Él no niega a Cristo. Negarlo no es cambiar de opinión, es desconocer que Él te dio la vida, es traicionar que Él te rescató, ¿sí? Entonces, cuando entiendes la gloria de Cristo, esto que arde en ti, este fuego, este amor, este perdón, esta vivencia con Cristo, nadie te la va a quitar. Ahí la tienes, nadie te la va a quitar aunque venga la tentación. ¿Cuántos podemos tener tentaciones? Todos tenemos tentaciones.
Todos enfrentamos situaciones, tentaciones, ataques del enemigo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que te diferencia de que has creído realmente? Es que tú no cedes tan fácilmente a la tentación, ¿sí? Porque la tentación, el pecado no es un error moral nada más, es que contradice lo que has creído, ¿sí? Si tú afirmas que Jesús es el Señor y que tiene autoridad sobre ti y que Él tiene autoridad sobre tus decisiones, pues vas a tener tentación, vas a querer pecar, pero no tan fácil. Vas a ceder porque sabes quién es el que está siguiendo. La tentación, que todos tenemos tentaciones, pues te ofrece algo más fácil. Que satisfagas tu deseo, que no consideres a Dios, que no le preguntes si está bien o está mal, tú nada más hazlo. Pero muchas veces negar a Cristo no es nada más pronunciar palabras de que tú maldices a Cristo o que niegas a Cristo. Muchas veces la gente niega a Cristo con sus pecados, con su forma de vida, cediendo a todas las tentaciones, como si la cruz no hubiera costado nada. Es preferir satisfacción inmediata antes de que Él te haya salvado o creer que Él te haya salvado. Entonces es una lucha. Entonces cuando tengas tentación, tú tienes que entender que Él te ha dado de su gracia, que Él también padeció tentación y que Él te va a dar una salida y que en medio de ese deseo, sí, hay un rey y un poderoso que te está guardando, que te va a hacer que permanezcas firme, sí, y que sigas adelante, que tú resistas, que tú luches con ese pecado, que tú luches porque Jesús te da la gracia para poder vencer. Resistir es resistir con los hechos y eso vale más que cualquier deseo que tengas pasajero. Amados hermanos, para quienes hemos creído en el mundo, porque todos nosotros, muchos de nosotros creímos en el mundo, en medio de una oposición, no ha sido en vano. No ha sido en vano que hayas creído en el mundo, ¿sí? No ha sido en vano que hayas sufrido en casa o en el trabajo, porque tus oraciones han sido contestadas o han sido escuchadas, por lo menos, y van a ser contestadas. Tu perseverancia ha honrado a Cristo todo este tiempo, ¿sí? Creído en el mundo, eres tú que has creído en el mundo. Eres tú que has demostrado permanecer fiel en el mundo durante años, con el paso del tiempo. Y ese desgaste que has tenido, ese sufrimiento que has pasado, no ha sido en vano. La perseverancia en la fe no es invisible ante Dios. Él ha estado consciente y aunque Dios parece silencioso, Él nos va a recompensar. Él te va a recompensar. Él va a enjugar toda lágrima aquel día, ¿sí? Y aunque parece que estás solitario, etcétera, no, Dios ha estado contigo y ha estado realmente viendo tu lucha interior, tu oración insistente, tu espera que tú tienes no va a ser en vano. ¿Sí? Todo esto han sido visto por Dios. No son simples emociones humanas, sino que pues en tu debilidad, en tu flaqueza, en tus situaciones, en tus pensamientos, Dios ha estado presente y ha estado fortaleciéndote. Las oraciones que a lo mejor no hemos recibido respuesta inmediata no han sido ignoradas. Dios las ha oído. Aunque el tiempo y la forma no ha sido ahorita, Él va a dar una respuesta. Entonces, lo que la Biblia nos habla, nos enseña, es que debemos de seguir permaneciendo constantes en medio de un mundo hostil. Debemos de seguir creyendo en Jesús en medio de oposición. Seguir obedeciendo en medio de la enfermedad. Seguir honrando a Cristo en medio de tanta tentación que viene a nuestro alrededor. Él es digno de que tú seas fiel. Cuando no hay recompensa visible, Él es digno de que tú seas fiel, de que permanezcas firme, ¿sí? Cuando el mundo te invita a rendirte. Por eso cuando decimos creído al mundo, no solo es que muchos se convierten, grandes multitudes, estadios llenos, que se convierte la gente, que acepta a Cristo. No, creído en el mundo son vidas realmente transformadas. Historias que han cambiado.
¿sí? Que han cambiado tu propósito, tu identidad, ha cambiado tu forma de pensar. Incluye los que han reconocido públicamente que han creído en Jesús. Entonces, esa es la grandeza de la fe. Es la grandeza de que alguien decide no ceder al pecado, no ceder al empuje del pecado, no niegan su fe, no se adoptan ni se amoldan al mundo. Eso es creído en el mundo, donde no te avergüenzas de Cristo, donde sigues proclamando, sigues dando tu testimonio, contando lo que Jesús hizo por ti. Estás afirmando que Cristo vale más que tu comodidad, que vale más esto y es tu propósito. Esa fidelidad, esa permanencia, esas decisiones que tomas a favor de Dios son las que te ayudan y demuestran que tú has creído en el mundo. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro Señor no es en vano. Entonces, es el mismo llamado para todos los cristianos, los que han creído en el mundo. Ha sido el mismo llamado, que es estar firme y estar constante y creciendo en la obra del Señor. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Aquí al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, realmente, aunque perseverar no es fácil, Él es digno de que en el mundo hostil podamos perseverar. Cada acto de fidelidad es una declaración pública de que Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de mi familia y es el Señor que va a gobernar y que toda rodilla se doblará ante Él. Entonces, cada vez que eres fiel, que resistes la tentación, que luchas contra el pecado, que permaneces, que crees en Él, que te entregas, es una declaración de que Él es el Señor. Cristo ha sido creído en el mundo. Entre persecución, fuego, rechazo, dolor y muerte, hombres y mujeres lo han amado más que su propia vida. Han soltado todo por Él, no se han arrepentido jamás. Pero hoy, el día que estás aquí sentado en este lugar, estás presente, Dios te trajo hoy a ti aquí, es porque tú estás escuchando este evangelio que escucharon aquellos de la iglesia primitiva y que iban por todas partes dando su vida. Es el mismo evangelio, es la misma palabra, ¿sí? Es el mismo espíritu que nos está respaldando. Aquella gente creyó en Jesús. La pregunta es, ¿tú lo vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a mirar cuánto vas a esperar? ¿O vas a seguir resistiendo su voz que te está llamando hoy a tu corazón? ¿Sí? Te recuerda que Él ya murió en tu lugar, pero lo has postergado, lo has dejado para después, para ver cuándo, pero es el mismo evangelio y es el mismo espíritu, es el mismo Dios que te está hablando y lo estás escuchando el día de hoy. Entonces hoy debes tú de responder lo que Dios te está hablando. Dios no te trajo aquí para que lo sigas admirando de lejos o para que nada más lo respetes o para que nada más vengas domingo y seas un espectador. No, Él te trajo aquí para que hoy te rindas hoy, para que entregues tu pecado, para que le rindas tu orgullo, tu soberbia, tu autosuficiencia, para que le cedas el control a Él. Cristo es digno de ser creído por ti, así es que pues tienes que venir a Él. Y queridos hermanos, no dejes de recordar de dónde te sacó Dios. Recuerda quién fue el que te perdonó y quién te sostuvo cuando nadie más podía sostenerte. Queridos hermanos, no se acostumbren a la gracia que Dios te ha dado. No te amoldes al mundo. No te enfríes. No vivas con un corazón acostumbrado a la normalidad. Que en tu corazón haya un fuego por este evangelio. Que haya un fuego de amor
por este Cristo, por la grandeza de su palabra, por la grandeza de su evangelio, por lo que Él es, por lo que está resucitado el día de hoy, porque Él está vivo, Él es profundo en tu corazón, ¿sí? Para que se encienda aún más el día de hoy ese amor por Cristo, porque su evangelio es grande, porque Él no murió para que vivas indiferente, sino para que vivamos rendidos a Él, para que nos volvamos a Él, que vuelva en tu vida el asombro de ver el amor de Cristo, que vuelva a tu vida esa reverencia, ese gozo de haber creído otra vez y de querer que arde el fuego en tu corazón como aquella mujer iraní que estaba diciendo: yo quiero predicarle a mi familia, quiero predicarle, quiero decirte que Jesús es Dios, Él cambió mi vida, realmente es real. Y aunque tuvo mucha oposición, vimos cómo Dios respaldó la oración de 15 años de su tía. Dios no es indiferente. Dios reina en medio de nosotros y el Espíritu Santo está aquí llamando a tu corazón una vez más, diciéndote: esta es la grandeza de lo que yo hice por ti, que yo fui manifestado en carne y me revelé ante ti, me hice humano para padecer lo que tú padeces, para experimentar lo que tú experimentas como ser humano, ¿sí? Porque yo realmente resucité y fui calumniado y fui realmente dañado, mi reputación, y me dijeron blasfemo y me dijeron que era del demonio, pero yo resucité y fui justificado por el Espíritu y estoy vivo aquí y un día todo se doblará ante mí. Y Él también fue predicado con un poder, con una predicación llena de poder, donde se abre la puerta a los gentiles, se abre la puerta a nosotros que no teníamos oportunidad y se nos predica a nosotros el Evangelio. Y ahora te has dado cuenta que Él es creído en el mundo, en medio de un mundo hostil. Hemos creído, pero algunos de ustedes no han podido creer porque no han podido rendirse, no han querido rendirse a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque a lo largo de la historia has sido creído en el mundo. Porque nuestra fe no ha sido una fe vana, inútil, sino ha sido tan poderosa, Señor, que tú nos has dado la gracia. Ha sido tan grande que has permitido que permanezcamos todos estos años, Señor. Señor, en medio del mundo que nos ha querido amoldar, que nos ha querido arrastrar. Señor, hoy aviva nuestro corazón, que reconozcamos la grandeza de tu evangelio y que cada uno de los que aún no han experimentado esa conexión contigo, Señor, esa vivencia contigo, que hoy tú los toques y te engrandezcas en sus vidas y les hagas ver cómo tú eres creído en el mundo, Señor. Quédate con nosotros, síguenos hablando. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.